Por ahí canto lo que fue. Voy a quitar el WhatsApp por ahora. Hace mucha bulla. Ok, ya empezamos la grabación. ¿Cómo han estado, chicos? Muy buenas tardes. Dios y la Virgen me los bendiga, me las bendiga en este día. Ya estamos hoy a viernes, en nuestra sesión ya de práctica pedagógica investigativa. Vamos a dejar a clarificar el temario para el parcial, cosa de que tengamos pues claro los temas. Los voy a ir colocando en el chat para que ya les quede, no solamente para que lo puedan copiar y pegar, sino para que ya quede en el mismo Teams, porque ustedes saben que el Teams guarda, ¿no? Queda guardado los chats. Entonces la idea es también que quede ahí para consulta. Pero un momento acá. Ahora un momento aquí. Mercado, Shaddai, Mercado. Hola, Shaddai. Espero que se estén cuidando, ¿no? Todavía está el coronavirus, todavía está ahí. No debemos confiarnos ni bajar la guardia. Con eso. Bien, entonces, bueno, entonces pues vamos a iniciar. Entonces la primera pregunta, por aquí están escribiendo algo. Stephanie Mercado, hola profe, hola Stephanie. Shaddai, lo mismo, ¿cómo has estado? Yo me comunico con la institución otra semana. La profesora Abril ha estado pues ubicando a los compañeros que les corresponde a práctica. Poco a poco los estamos ubicando para que hagan sus prácticas de manera remota. Eso va a generar una serie de reflexiones pues muy a propósito de la mediación de TIC en los procesos de formación. Es decir, que ustedes van a estar ahorita del otro lado de la ecuación, o sea, como docentes viendo la interacción con los estudiantes, que no es fácil. Peñalosa. Y ahora mismo vamos 18. Bueno, listo, entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Qué alcanzamos a ver hasta la sesión pasada? Que obviamente va a estar como evaluación, como tema de evaluación para el parcial. A ver, váyame diciendo. Sheila, ¿qué opinas? Sharon. ¿Qué cosa, profe? Hola, linda, ¿cómo estás? Primero saludarte. Pues, ¿cómo se llama nuestra clase? Se llama práctica. Investigativa. Exacto, práctica pedagógica investigativa. Y es uno, ¿no? Eso implica que hay más, ¿no? Práctica pedagógica investigativa. Y si es uno, es porque debe haber más. Investigar. Bueno, y si es práctica pedagógica investigativa, ¿cuál será el propósito de este módulo? Para ver si me van entendiendo lo que estoy preguntando. ¿Cuál será el propósito de este módulo? ¿Desarrollar qué? ¿Qué opinas tú? Investigaciones. ¿Desarrollar qué? Investigación, profe. Investigaciones. Ajá, desarrollar investigaciones. Entonces, para desarrollar investigaciones debemos primero tener claros los términos, ¿no? La parte teórica, ¿no? Los términos, vamos a poner aquí los términos teóricos, los términos más el componente de la teoría, ¿no? Más la teoría. Y después debemos proceder a
Aplicar. Y entonces, ¿hasta dónde va este esquemita? Así, muy así por encimita. ¿Por dónde vamos nosotros? ¿Por dónde vamos nosotros? ¿Quién me dice? A ver, sacúdense. Vamos, vamos, sacuden la modorra. ¿Por dónde vamos? Práctica práctica investigativa 1. Desarrollar investigaciones. Por lo tanto, tenemos que tener claro los términos y toda la parte teórica de investigación. Y después tenemos que aplicar lo aprendido. ¿Por dónde vamos en este módulo? Por los términos y teorías, profe. Exactamente, por los términos y teorías. Muy bien. Yolanda todavía fue más específica con la tarea de hoy. Bien. Entonces, los términos y teorías en el repaso general que estamos. ¿Y hasta dónde llegamos en este repaso de teoría de la clase pasada? O bueno, digamos de otra manera, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos visto hasta ahora? O sea, el temario, el parcial. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Los enfoques. Exactamente, muy bien. Primero que todo, los enfoques de investigación. Ajá. Voy a poner un poquito más pequeño. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué vimos de los enfoques? ¿Qué más hemos visto hasta ahora? Enfoques de investigación. ¿Qué más? Y el reloj sigue su marcha. Los pasos a seguir. ¿Cómo? Los pasos a seguir. Ajá, lo paso a seguir en el qué. Pasos a seguir para el, Método científico. para el diseño de investigación, más que todo, ¿no? Para el diseño de investigación. Es decir, vimos los enfoques para poder mirar cómo esos enfoques se aplican en el diseño de las investigaciones. ¿Por qué? Porque a partir de este módulo usted va a realizar este propósito de acá, que es aplicar lo aprendido. Para aplicar lo aprendido yo tengo que poder tener claro los términos y la teoría de investigación. Hasta ahora lo que estamos viendo son los enfoques de investigación. Pues digámoslo así, de la manera general vimos el método científico que ya ustedes ya lo tienen machacado, digámoslo así, de los semestres anteriores, pero hay que ponerlo acá. Básicamente, ¿qué es y todo eso? Los enfoques de investigación. Voy a poner esto todavía más pegadito. Y cómo los enfoques de investigación determinan el diseño de las investigaciones que se van a realizar. ¿Sí? Vamos a recordar los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Como para yo estar tranquilo. ¿Cuál es el primero? Observación. Ok. Pasos del método científico. Observación. Pregunto yo, ¿y esta observación es una observación normalita como la que hacemos de manera empírica? ¿O qué tipo de observación será esta? Recuerden, estamos apuntando a aplicación. ¿Cómo es esa observación? Lo digo, observación es mirar y ya. De diagnóstico. Profe, Exactamente. Dígame. Dime. esa misma observación es la recolección de datos.
Sí, correcto. Y tiene que ver con lo que decía la compañera también. Las dos están en lo correcto, ¿ya? Es una observación, ¿sí? Con fines diagnósticos. Diagnósticos y de recolección también de datos. Ahora, ¿qué datos estamos recolectando acá? Estos numeritos. ¿Qué datos estamos recolectando acá? ¿Qué datos estamos recolectando acá? Voy a colocar una figurita por aquí. Voy a colocar un triángulo. Y voy a colocar un círculo. Un cuadradito. No se les puede olvidar, cuando estamos hablando de investigación, estamos hablando de que estamos conociendo de manera sistemática y de manera compleja. ¿Qué cosa? ¿Para qué nos está sirviendo el método científico? Para realizar conocimiento sobre qué. Sobre la problemática. Vamos para allá es que vamos a llegar. Para allá es que vamos a llegar. Pero primero estamos en observación. Pero yo estoy partiendo de una base y es que yo estoy aplicando el método científico ¿a qué? ¿A los unicornios? ¿A los pitufos? ¿A qué le estoy aplicando yo método científico? ¿Cómo? A un grupo de personas. Puede ser un grupo de personas, muy bien, pero en el momento que yo estoy aplicando la investigación de método científico a un grupo de personas, los coloco en la misma categoría. Uno le aplica un proceso de investigación en general ¿a qué? A una situación. A una población, ¿no? Van cerca, situaciones, van cerca. Cuando uno le aplica un método, cuando uno le va a aplicar una investigación científica, o sea, una investigación que va más allá de la percepción del empirismo, ¿sí? Uno en ese momento está analizando qué, en qué terreno estamos de las dimensiones, para que me entiendan, ¿qué terreno es este? ¿El de la fantasía? ¿El de los pitufos? ¿El de qué? Realidad. El de la realidad. Entonces, primero eso. Entonces, para que... ahora sí ya están entendiendo, para allá es que voy yo. Entonces, primero que todo estamos partiendo de la realidad. Y la única forma que podemos conocer la realidad, porque no la podemos conocer toda. Esto se me pone súper lento. Yo sufro, amiga. Okay. De la realidad. Y la realidad, ¿cómo se me manifiesta? O sea, nunca se les olvide eso. Primero yo le aplico el método científico a la realidad. ¿Por qué? Porque tengo que partir de una primera experiencia que es, por eso el primer paso de observación, que me va a permitir diagnosticar y recolectar los datos. Pero ahora vamos a entenderlo un poquito más. Y para yo poder entender esa realidad y poder observar y todo eso, porque no estamos en la percepción empírica, ¿sí? La forma en que yo puedo concebir la realidad es que la realidad sea para mí un fenómeno. Entonces remonta a la época de Kant, por los que vieron Kant en el colegio, como un fenómeno. Y un fenómeno, no un fenómeno como algo, fenómeno como lo que de pronto se conoce como algo extraño, algo así como deforme, no fenómeno como freak en inglés, no. Un fenómeno es que se me presenta. Es la manifestación de la realidad que se me presenta. ¿Sí? Entonces, fenómeno, me faltó una letra, fenómeno. La realidad a mí se me manifiesta como un fenómeno al cual yo voy a conocer. Entonces, yo ¿cómo lo conozco en primera mano? A través de la observación. Entonces, ¿yo qué hago? La observación científica, ¿sí? Que es diferente a la observación de la percepción normalita, es que yo voy a mirar ese fenómeno en la manifestación que se da a través de ¿qué? De los elementos que lo componen. ¿Y esos elementos cómo los llamamos nosotros en ciencia?
Variables. Variables. ¿Ya ven a dónde vamos? Entonces, yo el fenómeno, o sea, la realidad se me manifiesta como fenómeno. Un fenómeno al cual yo voy a conocer y acceder. Y para conocerlo, yo tengo que poder determinar qué elementos lo constituyen. Ese fenómeno debe poderse segmentar en elementos que yo pueda conocer, porque yo no lo puedo conocer de primera mano en su integralidad, porque la integralidad es lo que se me presenta. Por decir algo, el ejemplo que vimos en el video, cuando estábamos en la presencial, no sé si lo voy a poner aquí, usted ya está en el sexto semestre. El de Big Man, el del científico con el cabello así como paradito, el de la bata verde, que él colocaba la batería con el bombillito para saber si el agua salada conducía a la electricidad. ¿Recuerdan ese video? El fenómeno como tal es la conductividad de la electricidad. La única forma de que yo ese fenómeno lo pueda estudiar es segmentándolo en los elementos que lo componen. Básicamente, ¿qué elementos lo descompuso él? Corriente eléctrica, agua y sal. Y utilizó un instrumento que allá vamos a llegar ahora para poder hacer esa medición. Y el instrumento era esa batería con ese bombillito. Que la luz se encendió, ¿se acuerdan? ¿Quién no ha entendido hasta ahí? Porque si eso no lo entienden, pailas. ¿Está claro eso allí? ¿Sí está claro? Sí. Ok. A ver, Leonel, dímelo tú, a ver. Con tus palabras. ¿En qué Profe, consiste? que Ajá. el método científico consiste en, a través de una observación, sacar una conclusión siguiendo uno. Si dices eso, ese es el conocimiento simple. Ese no es el método científico. Porque si yo parto de la observación para llegar a una conclusión, estoy haciendo una especulación y yo me puedo estar equivocando en lo que observo. No, pero a través de unos pasos, por eso estoy diciendo. Eso, por ahí sí. Pero esos pasos me van a servir para entender la realidad, entenderla, comprenderla, explicarla. Y profe, la realidad yo no la puedo entender de un solo golpe, ¿ya? Yo la puedo entender es a través de los elementos que la componen. Entonces, ¿en qué momento yo descompongo la realidad? En la observación. ¿Ya ven? Entonces, el diagnóstico que yo hago es que en qué elementos puedo descomponer yo ese fenómeno. Es decir, en qué variables la puedo yo analizar, que es dividirlo en partes. Y estos son los primeros datos que yo recolecto, ¿sí? Con fines ¿qué? Descriptivos. Es decir, yo voy a lo que llamamos nosotros caracterizar. Yo voy a caracterizar qué, o sea, valga la redundancia, las características de ese fenómeno, en qué partes lo puedo segmentar y qué elementos no hacen parte de ese fenómeno. O sea, yo descarto cuáles sí y cuáles no hacen parte del fenómeno para poderlos estudiar. Y al estudiar esas partes, puedo entender el fenómeno. ¿Sí ven? Eso lo hago en la observación. La observación no es observar por observar. Es que yo observo para diagnosticar en cuántos elementos puedo descomponer esa realidad y poderlas describir para poder hacer la caracterización, ¿sí? Después pasamos a la segunda, ¿sí? ¿Cuál es el segundo paso? Hipótesis. Planteamiento. La hipótesis. Pero miren que dijo la compañera, planteamiento del problema, profe. Entonces, ¿qué va? ¿Planteamiento del problema o hipótesis? Entonces, aquí hay un paso, como ustedes ya están en sexto semestre, ya aquí ya les puedo indicar algo, que puede llamarse 2A, porque no hace parte del canon, pero debería estarlo, que va antes del paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El planteamiento de la hipótesis. ¿Sí? Pero el planteamiento de la hipótesis obedece ¿a qué? A dar respuesta o solucionar. Y yo les pregunto, en la vida normal, cotidiana, de todos los días, cuando uno emite una respuesta es porque primero hubo algo. ¿Hubo qué primero? Una pregunta, una problemática. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, falta un paso aquí entre la observación
entre la observación y la hipótesis hay un paso ahí fundamental, ¿sí ves tú? ¿Por qué? Porque cuando yo ya detecto la realidad y la puedo descomponer en las partes que la conforman, ¿sí? Yo debo volverla a un problema o debo volverla a una pregunta problema a la cual yo le deba plantear una solución o a la cual yo le deba dar respuesta. ¿Sí ven? Yo el fenómeno lo descompongo para problematizarlo, convertirlo en un problema o convertirlo en una pregunta a la cual yo deba plantearle la solución. Y la respuesta a solución será mi hipótesis. ¿Sí? Entonces hay un paso en la mitad de esos dos para poder realizar llegar a ese planteamiento de la hipótesis. Y es, ¿quién sabrá? Eso lo dijimos eso está en los dos tipos de diseños de investigación de los enfoques. ¿Consultar qué? Las fuentes teóricas, toda Exacto. la teoría. Exactamente. Ese pasito no hace parte del canon, digámoslo así, cuando uno hace la lista, ¿no? Pero ese paso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo observo el fenómeno y estoy realizando el diagnóstico para descomponerlo, yo tengo que acudir a la consulta bibliográfica de las personas que ya han estudiado ese fenómeno antes que yo y de entender cómo la ciencia, toda la tradición de la ciencia de 200, 500, 1000 años, antes de mi persona yo existir, cómo han descompuesto ese fenómeno, en qué variables las han descompuesto para analizarlas. Y ya con base en esa consulta bibliográfica yo puedo plantear de una manera más orientada la selección de mis variables y de manera más orientada la hipótesis que yo quiero plantear. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque si yo no consulto la fuente bibliográfica, yo estoy adivinando, estaré adivinando las variables y estaré adivinando, especulando la posible hipótesis, o sea, la posible explicación a ese problema. ¿Sí me comprenden? Si yo no consulto los sabios antes de mí, yo lo que voy a ponerme a inventar y voy a estar en el terreno de la especulación y eso es lo que se quiere evitar. Nada de especulación porque estamos haciendo ciencia. Entonces este paso es fundamental para orientar mi investigación hacia el tema, hacia cuáles variables, según los teóricos, se descompone ese fenómeno. Entonces viene la pregunta, profe, pero teóricos hay un montón y cada uno puede estar viendo el tema de una manera diferente. Exacto, por eso es que el tema que viene ahora es los paradigmas, porque de acuerdo al paradigma de los investigadores, tú vas a orientar tu postura o tu forma de ver o tu enfoque de la investigación. ¿Desde qué punto de vista lo estás viendo? ¿Sí? Si es racional deductivo, si es empírico inductivo, ¿sí? Si es fenomenológico, si es sociocrítico, ¿sí? O si lo vas a hacer histórico hermenéutico, por decir algo. Eso, de alguna manera, está marcando la pauta de qué autores vas a escoger. De acuerdo a cómo ellos miran el fenómeno. Y ahí es cuando tú haces la selección de las variables y ahí es cuando tú ya tomas una postura con respecto a la investigación y generas la hipótesis para dar una posible respuesta o posible solución a ese fenómeno. Entonces, yo tengo el fenómeno, lo observo, lo segmento en partes que se llaman variables, consulto la fuente bibliográfica para tener una certeza de cómo descomponer esas variables, ¿sí? La vuelvo problema o pregunta problema y le planteo su posible solución a través de mi hipótesis. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es el tercer paso ahora? En el método científico. Que es la más interesante, además. La experimentación. Eso. Pero porque solamente Sheila me está contestando. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos a llamar a otro por aquí. Caterine. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercer paso del método científico? Esta observación. Después viene el planteamiento de la hipótesis. Después, ¿qué viene? Porque todo eso lo van a aplicar en este semestre, después del segundo corte, o sea, ya. Después de que terminamos de repasar los términos, ya la tercera semana van a comenzar a aplicar esto. Y si ustedes no tienen claro cómo lo van a hacer, les va a costar más trabajo.
porque ese va a ser el parcial final de ustedes, porque ustedes están en práctica pedagógica investigativa. Así que yo tengo que poderle preguntar a cualquiera de ustedes, me va a tener que saber contestar. Porque ¿cómo van a aplicar algo que no conocen? Entonces, por eso tengo que preguntarles a todos. Yo sé que Lorraine sabe, no le voy a preguntar a Lorraine. ¿Sabes qué? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es el tercer paso del método científico? Observación, hipótesis, ¿cuál sigue? Experimentación. Claro, experimentación, muy bien. La experimentación. Entonces, aquí es donde viene el nivel de profundización. ¿Qué voy a experimentar? ¿Ven ustedes? ¿Qué voy a experimentar? En la experimentación, ¿en qué consiste? ¿Qué voy a hacer yo ahí? A probar Ajá. para ver si la hipótesis es verdadera, si me funciona, si no. Ojo, ojo con eso de verdadero. Ya, eso lo dijimos desde el principio. ¿Ah? No es más verdadera, no. Es que esté más acorde con qué. Que mi hipótesis. Con la realidad. Ajá, pero te falta una palabrita. Que mi hipótesis y la realidad, ¿qué? ¿Qué? Pues se lleven bien, que estén de la mano. ¿Y eso cómo se llama? Eso en un solo verbo te sale. Porque me vas a pegar por pasar. Que corres o que que la explicación mía con respecto a la realidad Que tengan conexión o algo así. Exacto, coincidan, que mi explicación de la hipótesis tenga relación, sirva y se esté verificando, corroborando en la realidad, o sea, que sí esté dando cuenta del fenómeno. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo hago yo la experimentación? ¿En qué sentido? Usted en el video de este señor Bigman, él toma la corriente, separa los elementos, entonces coge el agua y la sal y experimenta sobre la base de la hipótesis, que es que el agua salada conduce a la electricidad. ¿Qué hace él? ¿Opera sobre qué? ¿En qué comprueba la hipótesis? Cuando la contrasta con qué. Ahí, ¿con qué? ¿Qué fue lo que él hizo? Con la teoría. No, ¿con qué lo hizo? Pues lo vieron en el video. ¿Qué hizo él con los cablecitos? ¿Qué hacía él con los cablecitos para comprobar la hipótesis? Que los acomodaba. Pero la acomodaba ¿en qué? ¿Dentro de qué? De lo que estaba utilizando los elementos. ¿Y cómo se llaman esos elementos en los cuales segmentamos el fenómeno? Las variables. Las variables. Eso es lo que ustedes tienen que tener clarito. Por eso es que la observación es tan importante y la consulta bibliográfica. Si yo no sé seleccionar mis variables a la luz de los teóricos, cuando llega la experimentación, ¿sobre qué voy a experimentar? Tengo que experimentar sobre las variables. ¿Sí? ¿Y qué variables son esas? Las que yo escogí, las que yo seleccioné en mi fase de observación. Porque la observación delimita, focaliza, ¿sí? El fenómeno, tú descartas aquellos elementos que intervienen, pero que no son propios del fenómeno. Tú te quedas con los elementos que sí, al estar juntos, generan el fenómeno. Entonces ya yo los identifiqué, los clasifiqué, ¿sí? Los caractericé, los describí. Frente a ellos, yo planteo la pregunta problema o lo problematizo. Le genero la solución a través de la hipótesis. Y en la experimentación verifico en cada elemento si mi hipótesis concuerda con la realidad, si está sirviendo para explicar el fenómeno. Entonces yo debo tomar esos elementos y experimentar sobre ellos. Por eso es que el siguiente paso es mirar la relación de las variables. ¿Alguien recuerda la relación de las variables cuáles son? De casualidad. Cuando hablamos de variables, básicamente hablamos de qué tipo de variables. Los tipos de variables, recuérdenlo. Cualitativa y cuantitativa, ¿no? Sí, pero al interior de las mismas variables hay dos básicas. Cuando hay una relación para un fenómeno, hay una relación de dos tipos de variables. Dependiente e independiente. Exactamente, independiente. Dependiente
Falta una. ¿Quién se acordará de esa? Interviniente. La independiente es aquella que no la modifica ninguna. Y la dependiente será aquella que la independiente modifica. O sea, la dependiente siempre va a ser modificada por la independiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la interviniente es aquella que a veces entra en el fenómeno, que no hace parte de él, pero que si entra, lo modifica. Entonces, por ejemplo, y ese ejemplo lo vimos, creo que presencial o el semestre pasado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre el cigarrillo y el cáncer, entonces, listo. La independiente será el cigarrillo. La dependiente será la nicotina, cómo afecta a los pulmones, ¿sí? ¿Cuál será la interviniente? Aquellas ocasiones o aquellos elementos que ocasionen que yo fume más que en otras ocasiones. O que me den ganas de fumar cuando normalmente no lo haría, ¿ya? Por ejemplo, el licor, o por ejemplo, las fiestas y las ocasiones sociales. O sea, cada vez que esa variable entra, modifica el comportamiento de estas dos. Entonces, normalmente esto no se da, pero cuando esta situación ocurre, cuando esta variable entra en acción, el fenómeno se modifica. O si yo estoy haciendo una investigación educativa, entonces estoy en un proceso educativo y yo tengo como variable independiente los docentes. Y los docentes, ¿cómo influyen en este proceso en los estudiantes? ¿Cuál será la variable interviniente de pronto? Cuando hay una orden de las directivas del colegio. O cuando el padre de familia interviene en el proceso. O cuando ese día se va la luz. Entonces los chicos, si estoy estudiando disciplina, entonces ese día se comportan mal, están inquietos, más inquietos que de costumbre. ¿Por qué? ¿Por ellos? No, porque hubo una circunstancia que se presentó que los altera, que altera el orden natural, que sería cual que se va la luz. Entonces les da calor, entonces se ponen a hablar, a recochar. ¿Sí me entienden ustedes? Usted debe saber los tipos de variables, la relación de los tipos de variables y cómo la investigación va a, de alguna manera, a verse afectada por el tipo de variable que usted escoja. ¿Sí? Eso hace parte de la teoría. Tú tienes que saber cuáles son esos tipos de variables y de qué manera esas variables van a afectar la forma de investigar. ¿Sí? Porque aparte de que haya independientes, dependientes, intervinientes, esto va a determinar que hay investigaciones que son del tipo experimental. ¿Alguien se acuerda de las otras? Experimental, cuasi experimental. Eso lo vamos a ver después. ¿La otra cuál será? Experimental. De acuerdo a la capacidad que tú tengas de manipular estas variables, será experimental o casi experimental o no experimental. Miren todo lo que entra en juego aquí. Eso es lo que hace Big Man en el video. Él toma el agua, toma la sal, la corriente eléctrica y la pone a prueba en uno, después la prueba en otro, después combinando los dos para ir mirando que contrastando que su hipótesis concuerde con la realidad de esas variables. ¿Sí se dan cuenta? Y eso hay que hacerlo, profe, sí, en los diseños de investigación. Ahora vamos a mirar eso. Eso se tiene que hacer. Y es que se hace así, no hay otra forma. No hay otra forma. Para después ya, ahora sí, pasar al cuarto punto, que será ¿cuál? Sheila, ¿cuál será el cuarto paso del método científico? Que tiene nombre de señora. ¿Saben? Análisis de resultados. Eso, análisis de resultados. ¿Qué resultados son los que yo voy a analizar? Los que surgieron ¿de dónde? De la experimentación. De la experimentación. Estos son los datos. ¿Sí ven? Y cuando hablamos de datos, estamos hablando de número, cantidad. Lo que numéricamente me esté arrojando los datos. Por eso les hablaba yo de que Big Man cuando hace el experimento, él utiliza ¿qué? Les decía yo, ¿un qué? Instrumentos y técnicas. ¿Para qué voy a usar yo técnicas e instrumentos? ¿Para recopilar qué? ¿Para recopilar qué?
Para recopilar qué, chicos, ahí está. Datos. Datos. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo hago el análisis de resultados, es que yo compilo los resultados, los datos que me dio las técnicas e instrumentos que yo utilicé para la experimentación. Profe, ¿y de dónde yo saco los instrumentos y las técnicas? De la consulta bibliográfica. Porque la consulta bibliográfica me va a permitir entender cómo los teóricos anteriores a mí han hecho las experimentaciones con este fenómeno, en qué variables las han dividido y de qué manera han experimentado con ellas. Entonces, la base, porque si yo me pongo a inventar los instrumentos y técnicas, entonces voy a invalidar mi investigación, porque no serán instrumentos ni técnicas válidas, porque me las habré inventado. Entonces volvemos al mismo punto, aquí no se puede inventar nada. ¿Ya? Si tú no tienes claro la experimentación con las variables, ni qué tipo de instrumentos utilizaste, se te cae la investigación, porque aquí tú tienes que determinar qué variables vas a utilizar y cuáles no y por qué. Eso lo van a preguntar. ¿Y por qué usaste estas variables y no otras? Tú tienes que dar razón de por qué escogiste esas. Y a la luz de esas variables, ¿cuáles son los instrumentos más adecuados para obtener los datos que necesitarás de esa experimentación cuando tú contrastes las variables? Cuando hagas el contraste de las variables con la hipótesis, tú tienes que usar los instrumentos adecuados para hacer eso, porque si no, los resultados que vas a tener van a ser falsos. O peor, van a ser unos datos que no van a resistir un estudio. Porque cuando hablamos de análisis, ya ustedes saben, es descomponer la realidad en esas variables. Entonces, cuando yo ya tengo los resultados compilados y son unos resultados con unos instrumentos de dudoso origen, pues obviamente los resultados que voy a obtener no van a ser confiables. Y ojo con eso, porque aquí es donde se te cae una investigación, entre el 3 y el 4. Se te cae, porque no se te cae por la hipótesis, ni por el marco teórico, no, se te cae ahí. ¿Por qué? Porque después de ese paso viene el paso, uno de los pasos más importantes. Todos son importantes, pero los dos últimos son los más importantes, son trascendentales. ¿Quién se acuerda cómo se llama el último paso del método científico? La conclusión. ¿Y por qué lo dicen singular? Conclusiones. Bien, entonces les pregunto algo. Las conclusiones, ¿quién las dice? ¿Los teóricos de acá de la consulta bibliográfica? Nosotros, los que estén investigando. Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan importante el paso 5? Y eso a veces es un talón de Aquiles que yo le veo a la gente cuando está haciendo investigaciones, que yo me quedo aterrado. ¿Por qué? Porque resulta que tú diseñas tu investigación, ¿sí? Observa, vamos a ponerlo aquí otra vez. Aquí. Tú observas el fenómeno. No veo nada, profe. No ves nada. Como si se hubiera quedado pegada a la pantalla, no sé si solo fue a mí. Como que solo fue a ti. ¿Los demás están viendo bien? No, no veo. No, no se ve. No, profe, no se ve. Pues vamos a detenerlo, vamos a volverlo a poner. Así que vamos a terminar esa parte. Porque necesito que les quede bien clarito, porque así es como van a hacer el diseño de sus investigaciones. Eso es que eso es importante que lo tengan claro. Porque eso, ahí vamos a machacar. Eso lo vamos a machacar. ¿Y ahora? Sí, profe, ahora sí. Ok, entonces, voy a colocarme aquí un colorcito de esto, ¿no? Vamos a ponerle un rojo fresa como el que está usando Saskia. Bien, entonces, ¿por qué las conclusiones son importantes? Porque es la voz del investigador. No solo eso, es su aporte a la ciencia. Es su aporte a la ciencia sobre el tema. Yo tengo aquí un fenómeno que voy a estudiar de la realidad, ¿sí? Le hago la observación, la delimito, la divido en variables.
Le voy a poner otro color también. Vamos a ponerle verdecito, una cosa así. Entonces la descompongo en variables, selecciono qué variables hacen parte del fenómeno y cuáles no. Consulta la bibliografía, voy a la consulta bibliográfica para tener certeza o una orientación de cómo escoger esos elementos y no ponerme yo a inventar. Lo convierto en pregunta-problema el fenómeno, lo convierto en pregunta-problema. O lo convierto para entenderlo o lo problematizo. Le planteo una hipótesis como posible respuesta o solución a ese problema o pregunta. Ah, no, Sí. estoy dando clase aquí, vete a otro lado. Paso a la experimentación, que es que contrastar esas variables en las que seleccioné el tema, ¿sí?, con mi hipótesis para ver si está correspondiendo. Analizo los datos que me generan los instrumentos y técnicas que empleo para llegar por fin a la conclusión. Todo esto que yo hice aquí arriba, este andamiaje que yo hice, este soporte que yo hice acá arriba, es la que me va a permitir llegar a decir lo que yo voy a decir. Y cuando alguien este fenómeno lo vaya a estudiar, va a recurrir a mí como consulta bibliográfica. A mí. Y va a citar ¿qué? Lo que yo coloqué arriba de los otros científicos o lo que yo... No. ¿Qué va a decir de mí? Va a citar lo que yo diga en las conclusiones. Porque las conclusiones a las que yo llegue son el resultado de todo ese proceso que yo hice allá. Por lo tanto, lo que yo diga sobre ese tema será una conclusión, un argumento válido, con validez científica. Y para que alguien me lo tumbe, me lo contradiga, tendrá que pasar por todo esto que yo pasé. Entonces uno ve unos trabajos excelentes con marco teórico, variables seleccionadas, marco metodológico para decir cómo va a ser la experimentación. Y cuando llega a las conclusiones, una hojita. ¿Sí se dan cuenta? Y llega a las conclusiones, una hojita. Entonces, ¿qué hiciste? Entonces, ¿qué hiciste? Repetiste el experimento de los otros teóricos. ¿Qué hiciste? Este es tu aporte a la ciencia. De aquí en adelante, ese tema ha sido estudiado por ti. ¿Tú qué tienes que decir sobre ese tema? Para que otro después de ti acuda a ti como fuente bibliográfica. ¿Sí ven ustedes? Es como en las investigaciones policíacas. Todo esto que se hizo ahí arriba de la hipótesis de quién fue el asesino, buscar las pruebas para que correspondan las pruebas con la hipótesis de quién fue el asesino, dónde lo mató, con qué arma lo mató, qué auto usó. Todo eso que se construye es para que al final el policía o el detective diga, hombre, usted es el asesino. ¿Sí? Entonces, si esto no es confiable, obviamente la conclusión es equivocada. Si los instrumentos que yo utilicé no son los correctos, entonces mis conclusiones también serán equivocadas. Entonces, ahí es donde se cae, el caso se cae. Es inocente y usted lo está inculpando. O no son suficientes para poder condenarlo, igualito. Tu experimentación no te puede permitir llegar a esas conclusiones, se te caen. O tus conclusiones sacadas de este proceso te permite con propiedad referirte a ese tema, plantear las conclusiones, plantear las observaciones, dejar preguntas para futuras investigaciones y todo eso va a ser tu aporte. Y no puedes salir tú con una hojita, con 3 párrafos, en una hoja final que dice conclusiones y salen 3 párrafos. Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Está claro allí? Pregunten, que esto necesito que les quede absolutamente claro. Sí, profe. Creo que sí, porque este tema, esta clase es de... A pegarlo acá. Todo esto lo voy a ver si lo puedo pegar aquí. Prúgote, ahí se los pegué. Ahí se los pegué para que lo puedan copiar y pegar. ¿Por qué tienen que quedarles absolutamente claro el tema? Porque como acabamos de decir, práctica pedagógica investigativa pretende es aplicar lo aprendido. Vamos a aplicar lo aprendido. Tanto los términos teóricos como la forma de desarrollar investigaciones. Ahí está, vean, está puesto todo. Este semestre. Entonces, lo que estamos viendo, recordando la parte teórica básica del método científico, el enfoque de investigación y el diseño de la investigación. ¿Cuál es el diseño de la investigación? A ver. Ajá. Están viendo el enfoque, ¿no? La laminita, ¿no?
Entonces, fíjense Sí, profe. fíjense que esto que acabamos de decir está aquí. Es lo que lo que vimos en la clase pasada, es lo mismo, ¿sí ven? Porque es heredera del método científico. Entonces, miren que la primera fase es la idea, ¿qué es lo que yo voy a investigar? ¿Sí ven? Profe, es que yo voy a investigar, independiente que sea cuantitativo o cualitativo, porque empiezan igual. Profe, es que yo voy a investigar sobre, bueno, qué sé yo, si el agua conduce a la electricidad, si el agua salada conduce a la electricidad, esa es la idea. Ah, bueno, pero para yo poder investigar esto, tengo que plantearlo como problema o pregunta. Entonces, si revisan el video, ¿qué dice Big Man allí? Lo vuelve pregunta. ¿El agua salada conduce a la electricidad? Mi hipótesis es que sí. El agua salada conduce a la electricidad. Es decir, de acuerdo a la idea que yo tenga del tema que voy a investigar, lo tengo que problematizar. Pero para poder problematizarlo, yo tengo que poderlo dividir en variables. Y yo tengo entonces que hacer la revisión de la literatura, que es la fase 3, ¿sí ves tú? Entonces, bueno, a este problema, a este fenómeno que yo quiero estudiar, ¿cómo lo puedo convertir, traducirlo en variables? Porque si no lo traduzco en variables, no puedo hacer la experimentación. Acudo a los teóricos para poderlo descomponer. Y al mismo tiempo que lo descompongo, voy a decir hasta dónde voy a llegar en el nivel de profundización. Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer una investigación sobre las tormentas en el planeta Júpiter, yo voy a tener un límite en el nivel de profundización, es decir, el alcance del estudio, ¿sí? Eso también lo vamos a repasar acá, vamos a revisarlo acá, que es exploratoria, explicativa, correlacional, descriptiva. ¿Hasta dónde puedo yo llegar con mi investigación? ¿De acuerdo a qué? A la fase de observación que yo hago aquí, al plantear el problema. Entonces, yo en la observación determino quiénes son los sujetos, cuáles son las variables que están interviniendo en ese problema, o sea, que conforman el fenómeno, y hasta dónde puedo llegar yo con mi investigación. Eso me lo da enseguida la observación, por eso es que una buena observación es fundamental. No es que es una investigación educativa, profe, es cualitativa, no cuantitativa. Ah, bueno, pero pasa igual. Yo quiero investigar sobre el proceso de lectoescritura en niños de tercero de primaria. Ah, bueno, entonces primero ya tienes delimitado los sujetos de estudio. Niños de tercero de primaria. ¿Hasta dónde voy a profundizar yo con niños de tercero de primaria? Hasta donde su desarrollo neuronal me permite llegar. Yo no puedo profundizar más allá de eso. De por sí estoy delimitando el nivel de profundidad, de profundización. Segundo, la población. Tercero, me tienes que convertir comprensión lectora en variables. ¿Sí ves? Entonces ahí no te puedes poner tú a inventar. No, es que para mí la comprensión lectora tiene que ser que usted pueda saber cuál es el sujeto de una oración, es que usted tiene que poder hacer un resumen sobre la oración. Ay, pero ¿de dónde está sacando eso? ¿Sí ves? Yo tengo que ir a la fase 3, revisión de la literatura. ¿Qué teóricos voy a escoger yo en mi investigación que me sirvan de referencia para determinar las variables de comprensión lectora para un niño de tercero de primaria? ¿Sí ven? Ahí es cuando ya yo puedo elaborar mi hipótesis. ¿De acuerdo a qué? A las variables que yo puedo obtener allí y al alcance del estudio que yo puedo llegar a profundizar. Ahí es cuando paso a la fase 6. Diseño ahora sí la investigación. ¿Qué tipo de investigación va a ser? Ahí yo tengo que tener claro cuál es el paradigma que voy a utilizar. Por eso es que el tema de ahora son los paradigmas. ¿Sí? Si es deductivo, si es inductivo, ¿sí? Si es fenomenológico, si es sociocrítico. Porque eso también me perfila tanto a la escogencia de los teóricos como la orientación que voy a dar a la investigación. Diseño la investigación, defino la muestra, porque ya yo la determiné desde la observación, y en el diseño determino cuáles van a ser las técnicas e instrumentos que voy a utilizar en la fase 8. Esas técnicas e instrumentos se las voy a aplicar a la muestra seleccionada para recoger los datos. Recojo los datos y ahora sí los analizo. ¿Sí ven? Mire que recolectar los datos es una cosa y analizarlos es otra, porque yo aquí saco el dato numérico y en el análisis yo determino qué me significan esos datos para poder yo consolidar todo ese análisis en la elaboración del reporte de mis resultados, que eso es lo que yo voy a socializar en una ponencia, en un panel, ante los profesores, ante los decanos, ante lo que yo quiera. ¿Qué es lo que voy a mostrar yo en mis diapositivas? Lo que yo utilicé para llegar a estas conclusiones. Y en lo que más vas a ahondar es en las conclusiones, que los resultados que te arrojaron. Ahí cuando uno pone las gráficas, pone uno las barras, pone uno todo lo que quiera poner. ¿Sí? ¿Está claro eso hasta ahí? Pregunten.
No hay preguntas. Así de clarito está el tema. O sea que puedo hacer un parcial de esta mañana y no hay problema. Profe, ¿y eso cómo se ve en la realidad? Otra pregunta que pueden hacer, ¿no? Pues vamos a mostrarles un ejemplo, porque muchas veces el ejemplo sirve. Entonces, tenemos aquí esta compañera. Yo no recuerdo si esto se los mostré en la clase pasada. Entonces, se los recoloco como refuerzo. ¿Cuál es el primer paso que vimos acá? Idea y planteamiento del problema, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea para el planteamiento del problema que tenemos aquí? Hombre, yo trabajo en una guardería, niños de educación inicial, y estoy viendo que los niños están teniendo dificultades porque la pandemia del COVID ha generado en ellos un impacto tal que han retrocedido. Entonces, ¿yo qué quiero hacer en mi investigación? Diseñar unas estrategias frente al impacto de la pandemia en niños de educación inicial. Miren que aquí no hay título, esa es la idea, ¿sí ven? Yo tengo que determinar qué tipo de investigación es, si es cuantitativa o cualitativa, ¿sí ven? Ahí es donde viene la primera etapa de la observación, ¿sí? Esa investigación, ¿dónde voy a realizarla? En niños de educación inicial. Ahí tengo ya la población. Una guardería que se llama Baby Recreo de 1 a 5 años. ¿Hasta dónde puedo profundizar con ellos? Hasta donde pueda llegar el desarrollo neuronal de un niño de 5 años. ¿Sí ven? Miren que si ya esto me está dando los indicios de, bueno, ¿qué teóricos tengo que comenzar a buscar? Y teóricos que me hablen sobre formación educativa, formación de niños de 1 a 5 años. Bueno, pero ¿hasta dónde quiero llegar con mi investigación? ¿Sí ves? Como yo voy a diseñar unas estrategias, por eso yo tengo que tener claro cuáles son los tipos de paradigmas. Yo voy a hacer una investigación-acción, porque voy a transformar la realidad. Y la marco aquí. Y como es en mi guardería, es una sola guardería, es un estudio de caso. Pero si yo lo que voy a aplicar lo puedo aplicar en varias guarderías, ya dejaría de ser de pronto un estudio de caso. Como es un estudio de casos, lo tendré que hacer, como es una investigación-acción, lo tendré que hacer por etapas. ¿Sí ven? Porque yo tengo que decidir de acuerdo a la población hasta dónde voy yo a profundizar con mi investigación. Si va a ser exploratoria, correlacional, descriptiva, explicativa, analítica, que es estudiar las partes, o sintéticas, que es estudiar las partes y después cómo se integran. O si como en este caso es por etapas. Y si es por etapas, entonces quiere decir que es por fases. Y en las fases está el análisis también analítico y sintético. Como es por etapas, normalmente la primera etapa es de diagnóstico, la segunda etapa es de diseño y aplicación, la tercera etapa es de monitoreo y la última etapa es de medición de impacto. Porque es una investigación-acción. Eso también lo vamos a repasar. ¿Sí? Pero yo tengo que describir eso. Describir porque yo tengo que saber qué voy a hacer yo. ¿Sí? ¿Qué etapas voy a dividir esto? ¿En cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer una aplicación de un diseño. ¿Sobre qué elementos? ¿Sí ven? Todavía estoy en el aire. Ahí es cuando yo tengo que hacer la consulta bibliográfica para convertir la educación inicial de niños de 1 a 5 años en variables. Entonces, la estudiante, consultando los teóricos, determinó estas variables. Más estas otras que son intervinientes. Porque no son directas, son intervinientes. La mediación de las TIC es interviniente por la pandemia, pero no es lo común. Lo común son estas de acá. Y si una persona le pregunta, ¿de dónde sacaste esas variables? ¿Por qué esas y no otras? Ya puede dar razones de por qué escogí esas variables y no otras. ¿A la luz de qué? De los teóricos. Por eso es que yo les digo que hagan estas investigaciones en pareja, mínimo en grupos de 2. Porque cuando les toque la consulta bibliográfica, ahí necesitas tú una persona que te ayude, porque entre 2 es más práctico hacer la búsqueda. Porque todas estas variables, la base teórica para sacarlas, la definición de esos términos, todo eso tiene que ir en el marco teórico. Y eso se demora. Y si lo haces tú solo, te demora más. En cambio, cuando son varios, 2 o 3, se puede dividir el trabajo. Aquí ya yo tengo el panorama de lo que voy a investigar, ¿sí se dan cuenta? Ahora sí ya yo puedo puntualizarlo y lo puntualizo en lo que ya conocemos. Título de la investigación. Adaptaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados por las TIC en tiempos de pandemia en niños de unos 5 años de la guardería Baby Recreo de Empalme, Sonora.
¿Por qué los títulos de las investigaciones son largas? Porque los títulos indican el nivel de profundización al que tú llegas en una investigación. Entonces, ella le puso adaptaciones porque de acuerdo a los teóricos que encontró, a las estrategias les llaman adaptaciones, porque esto es en México. Entonces ella con toda la propiedad le puso adaptaciones y se lo puede defender al que le pregunte. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyados por las TIC, porque ahora mismo están mediados por las TIC. Durante el periodo específico de la pandemia, en esta población de unos 5 años, de este sitio en particular, Vivo y Recreo, de esta zona geográfica de Sonora, México. ¿Cuál será entonces el objetivo de la investigación? Diseñar estrategias metodológicas orientadas al proceso. ¿Y ven cómo van saliendo? Una lleva a la otra. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, niños de unos 5 años, mediados por TIC, que respondan a la crisis educativa de la pandemia. ¿En dónde? En Baby Recreo, en el Palme Sonora. Y después ya usted puede perfilar la justificación, por qué es importante la investigación, cuál va a ser el aporte de la pedagogía de la investigación, por qué es importante estudiar este tema, el beneficio que va a representar para los niños de esa comunidad. ¿Sí ve? Ya tú comienzas a andar. Pero para tú poder puntualizar objetivos, todo eso, hacer la experimentación, tienes que poder convertir el tema en variables. Si no, ¿qué vas a hacer? Te pones a inventar con los teóricos. ¿Preguntas hasta acá? Pregunten, porque cuando les toque a ustedes, que les va a tocar ahorita, tengan claro el tema. Pregunten, que esos silencios tan largos me preocupan. Pregunten. Loraine, ¿qué tiene que decir? No, profe, todo. Sí, Claro. como tan buen profesor soy yo, no me digas. Y Yacira, ¿qué dice? Clarito, claro. Shaddai, ¿qué dice? Sin preguntas, dice Daniela, para que no le vayan a decir nada. Bueno, pues el parcial va a ser hasta acá. El temario del método científico, los tipos de enfoque de investigación, que son 2. A ver si me abre aquí, porque esto se pega acá. Ay, Dios mío, chico. Muévelo. No, mijo. Entonces, en la semana de repaso están las diapositivas, ¿sí? Están los tipos de enfoques, que eso ya lo vimos, y la relación de los tipos de enfoques con la forma de diseñar las investigaciones. Y esa va a ser la orientación del parcial, orientada a cómo ustedes lo ponen en práctica para el diseño de las investigaciones. ¿Está claro eso? Todavía no tengo diseñado el parcial. Van a tener una semana para hacer el parcial, o sea que se les va a juntar semana de parcial con la tarea que me están debiendo, que es esta de acá, de los paradigmas epistemológicos. El parcial es la otra semana, profe. Sí, la otra semana. ¿Qué podemos ir diciendo de los paradigmas? ¿Quién se acuerda o quién me sabe decir con sus propias palabras qué es un paradigma? Porque hablamos siempre de que hay que salirnos del paradigma. ¿Qué significará eso? Y tiene que ver un poquito con lo que, un poquito no, tiene que ver bastante con lo que estábamos diciendo acá de la búsqueda bibliográfica. ¿Por qué? Porque en la consulta bibliográfica... No son Ajá, dime. Los paradigmas son hipótesis Sí, que con el tiempo pueden ser refutadas por otros
Autores. Sí, correcto. Va bien por ahí. Un paradigma, de alguna manera, es el punto de vista de la persona que investiga. Es como los lentes a través de los cuales ve la realidad y el fenómeno de la realidad que está estudiando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a observar un fenómeno, la sociedad, un fenómeno social, y me coloco los anteojos del socialismo, voy a mirar los fenómenos sociales como producto social del comunismo, el socialismo, el capital, los teóricos que yo escoja, socialistas, para poder explicar el fenómeno social que estoy estudiando. ¿Sí ven ustedes? Entonces, de acuerdo al paradigma que yo escojo, va a ser la óptica desde la cual yo voy a mirar el fenómeno. Porque si ese mismo fenómeno social lo voy a estudiar con los anteojos del capitalismo, entonces las conclusiones van a ser otras, porque el enfoque, la manera de verlo va a ser otro. ¿Sí te das cuenta? Dice Shai que todo claro. ¿Sí? ¿Sí han entendido esa parte? Entonces, por eso es importante qué teórico yo voy a escoger, porque al hacer eso estoy escogiendo en cuál paradigma me estoy quedando. ¿Sí ven? Porque al tú desarrollar las teorías como científico, tú estás de alguna manera planteando una postura tuya sobre el tema que investigas. Y si alguien te escoge a ti como teórico para su investigación, estará de acuerdo en la forma en que tú estás observando ese fenómeno. Entonces, de alguna manera estará dentro de ese paradigma que tú escogiste. Entonces necesito que revisen el temario, porque hay varios tipos de paradigmas, para poder ir entendiendo a qué nos referimos con paradigma. Entonces, Mariana, léeme acá, por favor, la lámina. Ya no, pues, no te oigo. Entonces no quiere leer. Saskia, ¿lo puedes leer tú, por favor? Que tú tienes la voz así clarita. Desde el principio. Sí, sí. ¿Qué es paradigma? Ahí está. Paradigma. Visión particular del mundo que tiene una determinada comunidad científica y de cómo estudiarlo científicamente. Exacto. Entonces sí. Conjunto de Ajá. ¿Sigue? Sigue. Conjunto de valores, creencias, metas, normas y lenguaje específico que lo diferenciará de otro paradigma desde el mundo y sus estudios científicos. Dependiendo del paradigma que se tome, tendrá un conocimiento diferente del conocimiento que es parcial y relativo. Exactamente. Entonces, ¿sí ven? Es como la postura, y esto son cuestiones no tanto científicas, sino casi como filosóficas. No sé si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen de la ciencia es filosófico. ¿Y por qué el origen de la ciencia es filosófico, profe? Por una razón muy sencilla, que no sé si se han dado cuenta. Y es que aquí de lo que estamos hablando es de qué podemos conocer de la realidad. ¿Cómo podemos conocer la realidad? Por eso es que en los primeros módulos hablábamos de la realidad, ¿sí? Como una necesidad, el conocimiento de la realidad como una necesidad del hombre, del ser humano, ante lo desconocido, ante el temor natural frente a lo desconocido. Entonces el ser humano siempre ha buscado cómo conocer la realidad. Y de ahí han surgido muchas posturas de cómo se puede en verdad conocer, ahí sí viene la palabra verdad, en verdad conocer un fenómeno. Yo no puedo confiarme de mis sentidos. Quiere decir que yo puedo confiarme de qué? De los resultados de los procesos mentales. Entonces yo soy racionalista. No, es que yo solamente puedo confiar en aquello que yo puedo medir, cuantificar, pesar. Entonces yo soy empirista positivista. ¿Sí ven? Va uno tomando posturas, porque eso es lo que está en juego aquí. ¿Cómo yo puedo explicar el mundo, los fenómenos del mundo? Racionalmente, empíricamente, experimentalmente, abstractamente, de acuerdo a cómo yo adopte la postura, ese será mi paradigma. Y entonces a lo largo de la historia hay paradigmas que se ponen de moda, por decirlo así,
Después llega otro paradigma y lo supera. Entonces ahora este es el que está de moda. Después va a llegar otro y lo supera y va a estar de moda. ¿Sí? Por ejemplo, en educación hay un paradigma que ahora mismo está, que es el que se está empleando en educación, que es el que está en boga ahora mismo. ¿Sí ven? Ese paradigma, ¿sí? Que es heredada del constructivismo, porque antes era antes era el conductismo, y después vino el constructivismo. Esos son paradigmas para poder estudiar el fenómeno del conocimiento en el ser humano, en el desarrollo del ser humano. Ahorita mismo estamos con las teorías de este señor Morán, que yo creo que lo vieron el semestre pasado o el año pasado con el profesor Walter, ¿no? Y toda la teoría que se genera a través de ese paradigma que él plantea, de que hay unas dimensiones del ser que hay que desarrollar en los estudiantes, que es el ser, el saber hacer, el estar con los demás y el entorno, ¿sí ven? Es todas esas dimensiones de ser sobre la cual se basa toda la pedagogía en Latinoamérica. Eso hace parte de un paradigma. Después vendrá otro y ese otro se impondrá, digamos así, porque es el que de manera más directa responde a la necesidad de la educación de ese momento, porque ya el conductismo y el constructivismo ya se quedan cortos para poder, no dan razones para poder en el siglo XX y XXI generar procesos de conocimiento acordes a esta época, ¿sí ven? Por eso este cambio, el paradigma va de acuerdo a la época, ¿sí? A los pensadores que en ese momento surgen con sus teorías, sus investigaciones y su aporte al fenómeno que estudian. Entonces siempre va a haber paradigmas. Entonces, eso de que es que hay que romper paradigmas, ¿y cómo vas a romper el paradigma si de todas maneras tú tienes que tomar una postura para romperlo? Y esa postura que vas a adoptar será un paradigma también. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Los diferentes tipos de paradigmas que de alguna manera intervienen en en los procesos educativos, por decir algo. Entonces, está el empirista positivista, ¿sí? Que es el que vamos a mirar ahora, que es racionalista deductivo, ¿sí ven? Empirista inductivo, ¿sí ven? Sociocrítico, fenomenológico, ¿sí ven? Entonces, yo tengo que tener esto claro para poder determinar desde el paradigma dónde va a estar ubicada mi investigación. Yo tengo que saber eso, si es empirista, si es racionalista, si es fenomenológica, ¿sí ves? Si es hermenéutica. Las palabras como raras que se usan, no, esos son los términos científicos, de acuerdo al paradigma. Porque todavía todavía se usan, todavía están presentes mientras el hombre siga generando ciencia. ¿Preguntas hasta aquí? Porque hasta aquí puedo llegar, porque no puedo avanzar más porque no han hecho la tarea. Entonces el parcial, ya sabemos, va a ser sobre enfoques de investigación, método científico, así, con este nivel de profundización del método científico, y cómo ambos se integran en el diseño de una investigación. ¿Estamos claros? No lo he diseñado todavía, no sé si va a ser en forma de qué. Si va a ser, lo que sí sé es que es individual. Eso sí, eso no puede ser en grupo. Y puede ser un diseño. Profe. Sí. Profe, ¿puede poner un momento el Word que estábamos haciendo al principio? El Word cambió. ¿Este? Aún no me sale nada. Ah, espérate. Acá no le tomé la foto. Este fue el que hicimos al principio. ¿Dónde estamos nosotros? En práctica pedagógica investigativa. ¿Cuál es el propósito de desarrollar investigaciones? Para eso debemos tener claros los términos y las teorías para poderlas aplicar. Método científico, enfoque de investigación, diseño de investigación. Voy a colocarle una letra 2 normalita. Copio. Y vamos a pegarlo acá. Nada más se ríe. Nada más la veo que se ríe. Sharon nada más se ríe, ¿no? Vamos a ponerlo aquí enseguida.
Ahí está. Bien, no hay más preguntas, pasamos lista y terminamos. Es decir, este mismo formato que ustedes estaban viendo ahorita, lo van a hacer ustedes en sus grupos de investigación con el tema que vayan a escoger. Bueno, entonces, te voy a dejar de compartir. Uy, no me había fijado, ya es 11 de septiembre, no me había fijado en la fecha. Se conmemora un aniversario de las Torres Gemelas, no había caído en la cuenta, así como se cayeron las torres. Bueno, entonces, aquí tengo abierto. A ustedes están viendo la pantalla del Excel, pero yo tengo la pantalla dividida compartida con el chat por si acaso me contestan en el chat. Entonces, Ahumada. Presente, profe. Eso, muy bien. Almanza. Presente, profe. Eso. Araujo Jennifer. Aquí está. Presente. Homer. No, Ávila. Casi me voló Ávila. Ávila. Presente, profe. Pues me extraña. Presente. Profe. Homer. Presente. Como dijo el presidente. Las hermanas de Castro. Presente, profe. Eso. Sharon. Sheila. Aquí. Eso. Fuentes. Doraine. Aquí, profe. Eso. ¿Y la hermana? Eso, ya me contestó. Gordillo. El mic, profe. Sí, porque dice Profe María. Gordillo no pudo entrar por inconvenientes familiares. Entonces, ajá. Entonces, voy a colocar internet aquí como para no poner así más nada. Saskia. Presente. Eso, muy bien. Mercado. Presente. Esa. Presente. Eso. Murillo. Ahí. Shaddai. Presente, profe. Eso. Llaga. Presente. Pedroso. Eso. Me contestó por el chat. Quintero. Nada. Peñalosa. Peñalosa, nada. Peñalosa sí está. Eso sí. Quintero es el que no está. Ramos. Profe, Presente. Yurani sí entró. Ella sí estaba en la clase. ¿Qué le pasó? Sí, profe, Yura sí está. De pronto se le cayó el internet, pero ella sí estaba en la clase. Listo, entonces pongamos que sí. Ramos. Presente, profe. Rodríguez. Salazar. Unir. Yo dije presente. Se entrecortó. ¿Cómo dijiste? No, Profe, Esa es creo que Yurani, Claudia profe, hablando. que ya dijo Claudia. presente. Ah, Claudia. ya. Bueno, yo le había puesto que sí. Estoy por Salazar. Salazar no está entonces. Yo le había puesto a ella que sí. Y Serna, que también está. Presente. Eso. ¿Quién me faltó? Y mira, Leonir lleva 2 semanas que no aparece, ¿eh? Vino la primera Ya le sesión. puso que no, profesor. ¿A quién? Profe, aquí en la A llamada está Claudia. Claudia está en la llamada. Sí, pero me preocupa es este Leonir. ¿Alguien tiene razón de Leonir?
Él ahorita habló, profesor. Sí, profe, él participó, hasta usted le preguntó y él le respondió. Listo. Decir que todos vinieron. Excepto la compañera, por motivos personales. Bueno, no es más, desearles entonces un feliz fin de semana, que hagan la tarea porque se cierra la plataforma, que tengan una semana pues de éxito en sus parciales. El próximo viernes no tendremos la clase, sino el espacio para que puedan toda la semana desarrollar el parcial. El parcial yo lo estoy colocando ya la otra semana, por ahí el martes, porque tal lo estoy aquí craneando. Lo voy a colocar en el EVA en la semana que sigue, que va a ser semana de parcial. Ahí usted va a encontrar qué es lo que hay que hacer, lo desarrolla y lo coloca ahí, lo cuelga ahí, lo sube ahí. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, profe. Listo. Entonces, ¿qué clase tienen ahora? Tenemos electiva de inglés. Ok, bueno, entonces que me les vaya muy bien con su electiva de inglés. Los quiero mucho, se me cuidan. Cuídense, los necesitamos sanos, los necesitamos bien. Que tengan feliz fin de semana. Chao, Chao, profe. profe. Gracias, profe, igual. Chao, profe. Gracias, profe. Igualmente. Que esté bien.